Estamos sufriendo todos, más que todo en La Paz, porque es terrible. Estamos haciendo colas sin dormir. Hay mucha gente que está sufriendo incluso en bidones. Entonces, yo creo que las autoridades de una vez tienen que ponerse pilas, porque la gente, la población sufre. Bolivia no está bloqueada solamente en sus rutas. Está bloqueada por una crisis económica que ya no encuentra cauce, por una izquierda que perdió el poder y no logra ordenarse, por una derecha que llegó al gobierno decidida a acelerar el ajuste y por un presidente que prometió pacificación, pero no mostró plan, firmeza ni eficacia. En mayo de 2026, las rutas cortadas, las colas por combustible, los mercados tensos y la pelea entre el gobierno y las organizaciones sociales no son hechos aislados, son síntomas de algo más profundo. El país que durante años sostuvo su estabilidad sobre el gas, la intervención estatal y el poder territorial del movimiento al socialismo entró en otra etapa. Una etapa donde el modelo económico ya no alcanza, donde el campo popular está fragmentado, pero sigue vivo, y donde la derecha intenta convertir la crisis en una oportunidad histórica. La pregunta es si Rodrigo Paz gobierna esa transición o si apenas la administra, arrastrado por fuerzas que son más grandes que su propio liderazgo. Hoy, en Cabeza de Pescado, vamos a hablar de Bolivia. No solo de los bloqueos, no solo de la crisis del gobierno de Rodrigo Paz, no solo de la disputa entre el oficialismo, la COB, Evo Morales, Santa Cruz o las organizaciones populares. Vamos a mirar qué hay debajo de esa superficie. Una crisis de modelo económico, una crisis de representación política y una disputa regional por el sentido del poder popular después del ciclo del movimiento al socialismo. Bolivia importa porque no es un caso aislado. Es un laboratorio político de América Latina. Allí se está poniendo a prueba qué ocurre cuando una derecha vuelve al gobierno después de un proceso popular largo, pero se encuentra con una sociedad que no está dispuesta a pagar el ajuste en silencio. Pero antes... Cabeza de Pescado es un espacio donde intento entender un mundo que cambia cada vez más rápido. Un lugar para hablar de política internacional, geopolítica, cultura y de esas historias que muchas veces quedan escondidas detrás de los titulares. Con la mirada puesta en América Latina, busco aportar contexto, conectar hechos y hacer preguntas que nos ayuden a pensar un poco mejor la realidad que compartimos. Si te interesa este tipo de contenidos, te invito a seguir el proyecto, compartir los episodios y sumarte a la comunidad de Cabeza de Pescado. Tu apoyo es lo que permite que este espacio siga creciendo. Antes de hablar de Rodrigo Paz, de Evo Morales, de la Central Obrera Boliviana o de la derecha boliviana, hay que empezar por la vida cotidiana. Porque las crisis políticas, cuando son profundas, dejan de vivir en los despachos, bajan al precio de la comida, al transporte, a la fila por combustible, al miedo de no poder llegar a trabajar, al enojo contra quienes bloquean y al enojo contra quienes deben gobernar. En los testimonios de la calle aparece esa mezcla de hartazgo con los bloqueos, de bronca contra el gobierno, cansancio social y una sensación muy clara de abandono. Perjudica a la población, la paz, así que no está muy mal que actúen así. ¿No ha visto
La avenida lo han destrozado, puta, no teníamos comida. Los bloqueos, no todos estamos de acuerdo, no todos estábamos de acuerdo, porque algunos sí salieron por su propia voluntad, algunos no también. Los bloqueos, ¿acaso es fácil? Mucha gente con necesidades está buscando lo baratito y no hay barato. Ese es el primer dato político. La sociedad boliviana no habla con una sola voz. Hay rechazo a los bloqueos, hay bronca contra el gobierno, hay miedo, hay cansancio, hay sectores que sienten que la protesta los asfixia y hay otros que sienten que el gobierno los empuja al límite. La crisis ya no pertenece solo a los dirigentes, entró en la vida material de la población. Y cuando una crisis entra en la vida material de la población, el gobierno necesita algo más que discursos amplios. Necesita plan, necesita conducción, necesita capacidad de gestión. Rodrigo Paz, hasta ahora, no mostró nada de eso de manera suficiente. Bolivia atraviesa una crisis de modelo económico. Durante buena parte del siglo XXI, el país tuvo una base material que le permitió sostener estabilidad, gas, divisas, subsidios, inversión pública y capacidad del Estado para ordenar parte de la vida económica. Ese modelo tuvo límites, dependió demasiado de los hidrocarburos, no diversificó lo suficiente, produjo burocracias, concentró poder, pero también permitió crecimiento, inclusión social y una ampliación del protagonismo político de sectores populares, indígenas, campesinos y sindicales. Ese ciclo ya no funciona igual. Cuando cae la producción de gas, cuando faltan dólares, cuando el combustible se vuelve un problema diario, la crisis deja de ser macroeconómica y se convierte en política. No se trata solo de números, se trata de quién paga, quién pierde salario, quién pierde subsidios, quién pierde derechos, quién gana con la apertura económica, quién aprovecha la necesidad de inversión, quién se queda con la renta de la nueva etapa. Ahí aparece la derecha boliviana. Una derecha que no llegó simplemente a acompañar a Rodrigo Paz. Llegó para aprovechar el cambio de ciclo, para acelerar una reorganización del país en clave de mercado, para reducir el peso de las organizaciones populares, para instalar la idea de que el ajuste es inevitable, pero que el costo debe pagarlo la sociedad de abajo. El problema para esa derecha es que la sociedad boliviana no volvió al punto anterior al MAS. El MAS perdió el gobierno. La izquierda perdió representación legislativa. El campo popular quedó fragmentado. Pero el poder popular, que se formó durante los años de hegemonía masista, no desapareció. Siguen las rutas, siguen los sindicatos, siguen las provincias, siguen las ciudades populares. Sigue en la memoria política de una sociedad que aprendió a disputar. La crisis de Bolivia no muestra una izquierda ordenada, muestra una izquierda atomizada. Evo Morales intenta volver al centro de la escena pidiendo elecciones anticipadas. Por constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflictos como esto, en 3 meses, convocatoria a las elecciones, que es constitucional. Es en ese momento, en base a la constitución, convocar en 90 días a las elecciones. Eso pacifica. Para pacificar Bolivia, elección en 90 días en base a la Constitución. Ojalá puedan escucharnos, ojalá ese mensaje pueda caer al gobierno, al imperio. Evo lee la crisis como una crisis de gobernabilidad y su respuesta es electoral: votar de nuevo, reordenar el poder,
abrir una salida institucional que también le permita recuperar centrabilidad. Pero la protesta no se agota en Evo. La Central Obrera Boliviana aparece con su propia agenda, con su propia conducción y con una denuncia directa contra el gobierno. Mario Argollo, su secretario ejecutivo, habla desde la clandestinidad. Pueblo boliviano, aquí desde la clandestinidad me dirijo a todos ustedes. Tal vez por este medio hemos tenido que adoptar para llegar ante todas nuestras bases, porque lastimosamente la persecución política del gobierno ha llegado a la dirigencia. En ese sentido, queremos decir que no estamos alejados de ustedes, no nos hemos escapado, no nos hemos ido a otro país, no nos hemos ido al Chapare como ha tratado de hacer notar este gobierno. En ese sentido queremos decir, ¿no?, que estamos aquí presentes en la lucha, tal vez alejados de nuestras bases, pero estamos ahí. La Central Obrera denuncia persecución. El gobierno denuncia violencia. Los sectores urbanos se cansan de los bloqueos. Parte de la sociedad reclama orden. Y en el medio, la izquierda institucional ya no tiene una conducción única capaz de sintetizar la crisis. Por eso es importante no confundir todo con el retorno automático del MAS. María Galindo, analista política y feminista, lo plantea de una manera más precisa. La movilización es múltiple, de base ancha, y expresa una agenda popular que no se reduce al masismo. Esta movilización es compleja, no es de una sola organización, no es de un solo sector, no es de una sola cabeza, sino que es muy múltiple y de base ancha, como le llamo yo. Entonces, la movilización en este momento no ha tenido, digamos, la capacidad exacta de formular un conjunto de demandas. Esa frase es una clave. La izquierda perdió el poder, pero la calle no desapareció. La representación legislativa se achicó, pero la capacidad de presión social sigue viva. El movimiento al socialismo ya no ordena todo, pero el país que produjo el MAS no se evaporó. Y ese es el problema que Rodrigo Paz y la derecha boliviana no parecen terminar de entender. Rodrigo Paz llegó al gobierno como promesa de pacificación. Quiso presentarse como una tercera vía, ni más ni antimás furioso. Ni estatismo ni neoliberalismo clásico. Una fórmula de capitalismo popular, federalismo, autonomías y oportunidades. En campaña, esa fórmula le permitió ganar. En el gobierno, empezó a mostrar sus límites. Porque cuando la crisis económica exige decidir quién paga, la tercera vía se achica. Rodrigo Paz no parece haber llegado con un plan de gobierno. Llegó con una fórmula electoral. Y sobre esa fórmula se abalanzó la derecha política, la derecha empresarial. Los sectores que quieren abrir la economía, disciplinar a las organizaciones sociales, despejar rutas, garantizar negocios y transformar la derrota del MAS en una restauración económica. Por eso el conflicto por los bloqueos no puede leerse solamente como una defensa de la libre circulación. También es una pelea por quién tiene derecho a condicionar el nuevo orden. Es un ultimátum que ya el pueblo boliviano lo va a ejecutar, porque ya se cansaron, no solamente en Santa Cruz, en La Paz, de tanto bloqueo y de asfixia. En ese sentido, me parece que hasta el fin de semana debieran recapacitar los bloqueadores. Caso contrario, seguramente la sociedad civil los va a levantar. La policía debe hacer lo propio, debe abrir las vías y las calles, especialmente en La Paz, para evitar mayor conflicto. Ese discurso trata de capitalizar un hartazgo real. La población sufre los bloqueos. La vida cotidiana se vuelve insoportable. Nadie puede negar eso. Pero cuando el pedido de orden aparece sin discutir la causa de fondo, el riesgo es que la crisis social sea reducida a un problema policial. Y Bolivia sabe lo que pasa cuando las salidas de fuerza reemplazan a la política.
Las salidas de fuerza generan muerte, las salidas de fuerza generan sangre, generan familias incompletas. Las salidas de fuerza generan se acaba y se encata, y después inventar narrativas para decir de que ellos eran los que se mataban entre sí. Y la sangre y las muertes, sabe usted que generan también mayor odio y resentimiento entre quienes conviven en un mismo espacio territorial. Ese recuerdo no es menor. En Bolivia, hablar de fuerza pública no es hablar de una abstracción, es hablar de memoria reciente, de muertos, de heridas abiertas, de un país donde la represión no cierra los conflictos, los transforma en resentimiento histórico. Por eso la derecha juega una partida peligrosa. Quiere orden para que el ajuste avance, quiere circulación para que la economía funcione, quiere autoridad para que el gobierno no retroceda, pero no quiere discutir quién se beneficia con ese nuevo orden ni quién paga la cuenta. Rodrigo Paz habla de patria, de oportunidades, de producción, de libertad. En uno de sus discursos aparece la frase que mejor resume su orientación política. No es el Estado el que nos va a salvar, es cada hombre y cada mujer que tenga una oportunidad de poder salir adelante, producir, construir, generar empleo, convivir como sociedad, ser orgullosos de nuestro destino, ser nuestro destino propiedad de nuestras energías, de nuestras familias, de nuestras organizaciones, de nuestros departamentos, de toda la nación. No es el Estado el que nos va a salvar. Esa frase no es menor en Bolivia, porque durante los años del MAS, el Estado fue presentado como instrumento de recuperación nacional, redistribución y reconocimiento social. Paz propone otra cosa: menos Estado salvador, más individuo productor, más iniciativa privada, más descentralización. El problema no es que tenga una ideología. El problema es que esa ideología no aparece sostenida por un plan consistente. Paz no mostró cómo estabilizar la economía sin provocar una fractura social. No mostró cómo dialogar con los sectores populares sin estigmatizarlos. No mostró cómo contener a la derecha sin entregarle la agenda. No mostró cómo construir federalismo sin abrir una nueva disputa territorial. Y no mostró eficiencia en la gestión de la crisis. En otro de sus discursos habla de los departamentos, de las autonomías y de la idea de avanzar hacia el federalismo. No se puede imponer un departamento por encima del resto de los departamentos, ni uno, ni dos, ni tres. Estamos construyendo la profundidad de las autonomías y nos estamos encaminando irreversiblemente hacia el federalismo. El planteo puede sonar razonable en un país con tensiones históricas entre el occidente andino y el oriente. Pero en medio de una crisis, hablar de federalismo sin resolver combustible, precios, representación social y autoridad política puede sonar menos a programa de Estado que a desplazamiento del problema. Jorge Richer, ex vocero presidencial, formula una crítica más dura. El problema ya no sería una medida puntual, sería la propia figura presidencial. El señor Rodrigo Paz es el centro de la molestia popular. Si usted se fija, en renuncias de sus ministros no circulan los nombres de ninguno de ellos o de otros actores políticos. No, esto no está pasando. No es una ley, no es un decreto, no es una propuesta económica, no hay un objeto específico, no hay una decisión que haya tomado el presidente que está siendo cuestionada. Es la persona, el presidente, la que está siendo cuestionada. Esa es una señal de alarma para cualquier gobierno.
Cuando la molestia se concentra en una ley, el gobierno puede retirar la ley. Cuando se concentra en un ministro, puede cambiar al ministro. Cuando se concentra en una medida económica, puede corregir esa medida. Pero cuando la molestia se concentra en el presidente, el conflicto entra en otra escala. Richer agrega algo más. Paz habría prometido a los sectores populares créditos, participación, fin del Estado tranca, capitalismo para todos, y después, según esa lectura, los habría marginado y estigmatizado. El presidente dijo durante la campaña que él había recorrido más de 200.000 kilómetros en el país, que él se había reunido con los sectores campesinos, con los sectores indígenas, con los pobladores de las provincias, que como ningún otro político había llegado hasta lo más recóndito del país. Y allí comió con ellos, bebió con ellos, bailó con ellos, habló y les prometió platita para todos, les prometió créditos, les prometió bajarles los impuestos, les prometió que iba a terminar con el Estado tranca, les prometió que iban a participar, que iban a ser tomados en cuenta, les prometió capitalismo para todos. Y después actuó en sentido contrario. Los marginó de su mesa de conversación, los dejó a un lado, pero fundamentalmente los estigmatizó, señalándolos de ladrones, de delincuentes, de los causantes de la debacle de la situación de Bolivia, de violentos, los asoció con el narcotráfico a través de distintas instancias de su mismo gobierno. Ahí aparece la ruptura de confianza. Rodrigo Paz no enfrenta solo una protesta, enfrenta una acusación de traición política. La de haber entrado a los sectores populares durante la campaña, haber recogido expectativas, haber prometido una salida distinta y luego gobernar bajo la presión de quienes quieren que el costo de la crisis se descargue hacia abajo. Paz no tomó partido con claridad, pero en una crisis social, no tomar partido también es tomar partido. Si el gobierno no define un rumbo, el rumbo lo definen los actores con más poder. Y en Bolivia, hoy, esos actores son la derecha económica, las élites territoriales, los sectores que piden orden sin hablar de redistribución y las organizaciones populares que responden desde la calle porque sienten que no tienen lugar en la mesa. La región mira a Bolivia porque esta crisis no es solamente boliviana. Es una escena latinoamericana reconocible. Un ciclo popular largo se agota. La izquierda pierde el gobierno. La derecha gana una elección. Promete eficiencia, inversión, orden y normalidad. Pero la economía exige ajuste. Y cuando el ajuste empieza a tocar la vida concreta, aparece la pregunta que recorre a toda América Latina. ¿Quién paga la salida? Bolivia tiene una particularidad. El movimiento al socialismo no fue solamente un partido de gobierno. Fue un proceso histórico que incorporó al Estado a sectores indígenas, campesinos, sindicales y populares que antes estaban afuera o en los márgenes. Ese proceso tuvo contradicciones fuertes. Concentró poder, agotó su propia legitimidad, dejó fracturas internas, pero también produjo una sociedad más politizada, más organizada y menos dispuesta a aceptar pasivamente que las decisiones se tomen desde arriba. Por eso, la derrota electoral del MAS no equivale a la derrota social del mundo que el MAS expresó. Ese es el punto que mira la región. Si la derecha logra convertir la victoria electoral en restauración económica, si el poder popular logra resistir sin una conducción única, si la izquierda puede reconstruir representación después de su atomización, y si Rodrigo Paz puede gobernar algo más que su propia debilidad. Bolivia no está discutiendo únicamente bloqueos. Está discutiendo si el nuevo ciclo político será una restauración de mercado con costo social profundo
o si el poder popular acumulado durante 2 décadas todavía tiene capacidad de condicionar el rumbo del país. Bolivia atraviesa una crisis de modelo económico que no se logra encauzar. La izquierda perdió el poder, perdió representación legislativa y quedó atomizada en múltiples sectores. La derecha se abalanzó sobre Rodrigo Paz para maximizar sus ganancias y trasladar el costo hacia un ajuste social que puede ser sin precedentes. Y Rodrigo Paz demostró, en estos meses, que no tenía un plan de gobierno sólido, que tampoco tenía la firmeza política para tomar partido y que no muestra eficiencia suficiente para gestionar la crisis. Por eso, lo que ocurre en Bolivia importa más allá de Bolivia, porque allí se está poniendo en juego el poder popular que engendró el MAS en sus años de hegemonía. Un poder popular que ya no tiene el Estado, que ya no tiene conducción única, que puede estar fragmentado, confundido o disputado, pero que sigue siendo una fuerza real. La pregunta, entonces, no es solamente si Rodrigo Paz puede superar la crisis de mayo. La pregunta es si Bolivia puede atravesar el ajuste sin que la derecha convierta la transición en revancha social. Y si el campo popular, después del MAS, todavía puede construir una salida que no sea apenas resistencia, bloqueo o nostalgia. Esto fue Cabeza de Pescado. Podés ampliar este análisis y seguir la cobertura sobre Bolivia, América Latina y política internacional en cabezadepescado.blog. Soy Adrián Brizuela. Nos encontramos en el próximo episodio.